Estamos sumidos, amigos y amigas, en este contexto, en un sistema socioeconómico que ha llegado ya el momento en el que no puede dar otra cosa que dolor, sufrimiento, despiste de la gente, precariedad, inseguridad. La distopía es esto. La distopía es una humanidad alienada y sufriente. Y esto es lo que estamos viviendo desde el punto de vista del sistema socioeconómico. Pero no olvidar que hay multitud de seres humanos que estamos viviendo en la utopía, es decir, que estamos intentando llevar a nuestra vida otra cosa distinta, aunque el sistema sea el que es. Lo cual le da todavía más valor a lo que estamos haciendo, porque vamos como a contracorriente. Lo cual significa que lo que estamos creando lo estamos haciendo todavía con más potencia, porque tiene el valor de que lo estamos haciendo cuando hay muchos influjos sociales que vienen en el sentido contrario. El sistema socioeconómico es distópico por muchas razones. Primero porque hay muchos seres humanos que en su evolución en conciencia, la verdad es que andan muy tranquilos. El otro día leía una carta de Pablo de Tarso, no recuerdo qué carta es, de San Pablo, donde venía a dar una especie de regañina, ¿no? Porque decía, a estas alturas todavía estáis así. Fijaros, a estas alturas, ¿no? Es decir, con una vida, con otra vida, una experiencia, otra experiencia. No terminamos ya, todavía nos faltan hervores, no es ya el momento. Bueno, pues hay almas que ahí andan, Pero hay otras que sí están tomando conciencia, como acabo de compartir, y que empiezan ya a avanzar con fuerza. Pero claro, el que haya una parte de la humanidad ralentizada, eso contribuye a que el sistema sea como es. Y además, ciertamente, hay una minoría que intenta por todos los medios que no. Esa minoría la podemos llamar de muchas formas. Se suele denominar la élite. Y cuando hablamos de la élite, cuando hablo de la élite, lo primero que me gusta compartir es que, personalmente, las teorías conspiranoicas no me interesan. Respeto a las personas que estén ahí en esa dinámica de teorías conspiranoicas, pero personalmente no me interesan. Yo creo que la realidad hay que conocerla, pero no quedar atrapada en ella. Y percibo que muchas veces las teorías conspiranoicas se quedan tanto observar la realidad, tanto mirarla por arriba y por debajo, por delante y por detrás, y se quedan ahí. Y se olvidan de lo realmente importante, que es la transformación y el vivir de otra manera, con más coherencia con relación a lo que somos. Pero conocer la realidad es importante, claro. Cuando hablo, por tanto, de la élite, yo no estoy haciendo referencia a ninguna conspiración. Yo tuve una formación, hice los estudios universitarios, he sido profesor de economía política durante décadas, mi formación es económica. Y lo que siempre me ha interesado además es la economía política, la teoría económica, todo lo que tiene que ver con desarrollo económico. Y desde ese punto de vista, el señalar que el sistema socioeconómico mundial lo rige una élite muy minoritaria, eso no es conspiranoico, es que eso es la realidad. Pero la realidad que ellos mismos muestran, porque ellos mismos lo muestran. Si acudimos a sus publicaciones, a sus revistas, a sus estadísticas, se nos dice con toda claridad que esta es la verdad. Se nos dice, por una parte, que hay un 1% de la población que tiene más recursos y patrimonio que el 99% restante. Eso está totalmente plasmado en todas las estadísticas, entre comillas, oficiales. Un 1% de la población que tiene más patrimonio y riqueza que el 99% restante. Cuando hablamos de una élite minoritaria, estamos señalando a este 1%. Pero es que además, y es muy importante, el sistema socioeconómico está regido por unas cuantas grandes corporaciones transnacionales. Y esto no lo debemos olvidar. Me gusta llamarlas los nuevos imperios. Porque cuando estudiamos historia, en aquellos tiempos que la historia se estudiaba en el colegio, parece que ya como la filosofía y otras muchas cosas van a desaparecer,
Cuando estudiábamos este tipo de cosas en el colegio, se nos hablaba de los imperios, con fechas, con épocas, ¿no? Y aprendimos que ha habido muchos imperios a lo largo de la historia de la humanidad, desde el célebre Imperio Romano, pongamos por caso, el Imperio Español, ¿no? Que no se le ponía el sol, como decía Felipe II, o el Imperio Británico, que ha sido más reciente, ¿no? Ha habido imperios. Actualmente, si observáis lo que pasa en el mundo, aunque sigamos hablando en clave de países, los que mueven el cotarro no son los países. Aún nos engañan con eso. Y nos hablan de países, que si Estados Unidos, que si China. No, hombre, no, escarba, escarba. Vete a los datos oficiales que te dicen que hay 10 grandes empresas transnacionales, 10, no 1000, 10, que mueven más recursos al año que 180 países. Esos son los nuevos imperios. Eso sí que es un imperio. 10 grandes empresas que mueven más recursos al año que 180 países. Hay 194 reconocidos por Naciones Unidas. Son datos apabullantes que ponen de manifiesto el poder que se está acumulando en muy pocas manos. Un pequeño, un reducidísimo grupo de empresas. Si de 10 nos vamos a 100, las 100 primeras empresas que hay en el contexto planetario dominan más del 70% de la economía mundial. Y cada vez más, y cada vez más. Y esas empresas cada vez son menos. Fijaros, sin apabullaros con estadísticas, que no es el caso del encuentro de esta tarde, pero recapacitar sobre lo siguiente. La mayor bolsa del mundo, el mayor mercado de valores del mundo, es Wall Street, en Nueva York. Bien, en Wall Street cotizan las grandes empresas, las empresas punteras. Tienes que tener mucho peso para cotizar en Wall Street. ¿Sabéis que el número de empresas que cotizan hoy, actualmente en el 2022 en Wall Street, es la mitad de la que cotizaban en 1997? Es decir, en un cuarto de siglo se ha ido reduciendo el número de grandes empresas porque entre ellas se están concentrando. Es decir, cada vez son menos. Hay un proceso de concentración cada vez en menos manos. Con lo que nos encontramos que hay un 1% de personas que tienen más patrimonio y riqueza que el 99% restante, pero además que hay un reducido grupo de grandes transnacionales que se mueven por el mundo a sus anchas, porque para ello no existen fronteras ni barreras de ningún tipo, y que controlan realmente la economía. Y cuando cogemos los paquetes accionariales de esas grandes empresas y los conjugamos con ese 1%, la conclusión, amigos y amigas, es que los que rigen el sistema socioeconómico no es ni siquiera un 1%. Es el 1% del 1%. Es decir, cuando cogemos lo del 1%, pero mezclamos la información con los paquetes accionariales de las grandes corporaciones, la conclusión final es que este sistema está regido, dirigido por el 1% del 1% de la población mundial. Y yo me atrevería a decir que si escarbáramos más, pero ya no tenemos datos, pero si escarbáramos más, podríamos llegar a la conclusión de que son unas pocas decenas de personas. 40, 50, 70. Y cada vez son menos. Porque entre ellos además no hay precisamente amistad, hay competencia. Y ese reducido grupo de personas rigen el sistema socioeconómico. Pero claro, al regir el sistema socioeconómico mandan sobre lo demás. ¿Qué gobierno se puede oponer a estas grandes corporaciones? Primero, no podrían. Segundo, no quieren. ¿Por qué? Porque los que están ahí, los que llegan a esos puestos, pasan un filtro. Y no son personas, desgraciadamente lo digo, no son personas donde la vocación de servicio público prime de tal forma que quieran convertirse en héroes. No, no. Son personas que en un momento determinado lo particular prima sobre lo público. Y que cuando se encuentran en el contexto en el que están, se consideran justificados no para hacer lo que a la gente le conviene, sino para hacer lo que se dice desde arriba,
que hay que hacer. ¿No llama la atención la homogeneidad, por no decir unanimidad, a nivel mundial de los gobiernos con relación a determinadas cosas? Es muy llamativo. Vamos, es muy llamativo para el que tenga ojos para ver, ¿no? Pero es que incluso dentro de la propia península ibérica, dentro de España, ¿no ha resultado llamativo que comunidades autónomas de color político muy distinto, vamos, radicalmente distinto, el que gobierna en Cataluña con el que gobierna en Galicia, pongamos por caso, radicalmente distinto, a la hora de la verdad hacen lo mismo? A mí, de verdad, me ha dejado estupefacto. Digo, bueno, quizás en alguna comunidad autónoma, ¿no?, alguna formación política, haga algo distinto, lo mismo. Incluso da la sensación de que aquellos que, porque son más progresistas, más abiertos, podrían hacer un poquito más me refiero de mirarnos a nosotros, de pensar en nosotros. Pues no, son los que se han investido de una autoridad que no sé de dónde le viene, para ser más papistas que el Papa incluso. Es curioso. Pero bueno, no es curioso, es la conclusión lógica, es que no puede ser de otra manera. Amigos y amigas, Aurelio ha tenido la amabilidad de repartir entre vosotros un esquemita, donde lo primero que se dice es que vivimos en una distopía, lo segundo que se habla es de esta élite y de estas corporaciones, el 1% del 1%, y a continuación se hacen dos afirmaciones que os confieso de corazón, porque estamos hablando de corazón, que a mí personalmente me ha costado mucho trabajo asumir. Me ha costado mucho trabajo asumir. Durante años esto me parecía un imposible. Y poco a poco, por la vía de los hechos, por la vía de observar, me he dado cuenta de que, desgraciadamente, las dos cosas que voy a compartir ahora son ciertas. Lo primero, que la gente de la calle no se lo cree, te toma por loco. Quizás también alguno de vosotros y de vosotras, pero no pasa nada. Personalmente ya estoy bastante acostumbrado. Pero personalmente entiendo que no estoy loco si os digo que hay un gobierno mundial en la sombra. Un gobierno mundial en la sombra. Es un gobierno porque dirige y rige todos los destinos de la humanidad, controlan el sistema socioeconómico, como acabo de compartir, y a partir de ahí el entramado político e institucional que hay en el planeta. Por tanto, es un gobierno. Es mundial porque sus decisiones afectan al planeta, afectan a la humanidad mundialmente. Y está en la sombra porque no da la cara. No está oficializado, que es la forma, entre comillas, más astuta, claro. Pasa desapercibido. Tiene a unos marionetas y unos títeres que dan la cara, ¿eh? Y a los que votamos, no votamos, nos metemos con ellos, los insultamos, pero realmente estos son simplemente las marionetas de los que están detrás, que no vemos. Ni tienen ningún interés en que los veamos. Es un gobierno, es mundial y está en la sombra. Por eso se le puede llamar un gobierno mundial en la sombra. Y debido a que hay un gobierno mundial en la sombra, segunda afirmación tremenda, ¿qué trabajo me ha costado, amigos y amigas, darme cuenta? De verdad, ¿qué trabajo? El entramado político e institucional, todos los estamentos de poder político, económico y social que hay en la humanidad actual, repito, todos los estamentos de poder político, económico y social que hay en esta sociedad a nivel mundial, no tienen como objetivo el bien común. Me ha costado un trabajo darme cuenta de esto. Mejor dicho, darme cuenta me di cuenta hace tiempo. Pero el decir, no, es que es verdad que es así. Había algo en mí que quería negarlo. ¿Por qué? Porque refutaba todo lo que me han enseñado desde siempre.
A mí me han educado en la creencia de que los poderes públicos, económicos, están para salvaguardar el bien común, por el interés general. Pero resulta que no. Resulta que no. Que ellos tienen sus objetivos y nosotros a ellos le importamos un bledo. Y esto es muy duro. Y a veces, cuando pienso en lo del gobierno mundial en la sombra, cuando pienso en que los estamentos que tienen el poder político, económico y social a nivel mundial no persiguen el bien común, sino todo lo contrario, a veces tengo la sensación de lo de la píldora de Matrix, la roja o la azul. Y comprendo que haya personas que prefieran la píldora azul. Es decir, personas que dicen, mira, yo prefiero no saberlo. Si esta es la realidad, de que estamos de verdad gobernados por un gobierno mundial en la sombra, una élite minoritaria, que los estamentos de poder político, económico y social no persiguen el bien común, sino todo lo contrario. Hay personas que prefieren ignorarlo. Lo que ocurre es que para avanzar en conciencia no lo podemos ignorar, por lo que ahora vamos a ir compartiendo. Es decir, hay que tomar la píldora roja para ver la realidad y seguir para adelante. Aunque todos tus sistemas de referencia, todo lo que nos han dicho desde siempre, en el colegio, en la universidad, en el instituto, nuestros padres, la familia, nos han dicho otra cosa totalmente distinta. Hemos sido ingenuos, hemos sido confiados, hemos creído que todos son como nosotros. Y esa no es la realidad. Desde el mayor cariño a los que no son como nosotros, esa no es la realidad. La realidad, amigos y amigas, es que estamos en un sistema, por tanto, donde nosotros somos una especie de rebaño que nos usan, nos manipulan, nos mueven y nos remueven en función de sus intereses. Pero claro, si llegamos hasta aquí, hay obligatoriamente que hacerse otra pregunta importante. ¿Qué quieren esta gente? Yo sé que llegar hasta aquí ya hay mucho que integrar, pero confío que compartiendo aquí entre todos nosotros, con las energías que estamos moviendo, esa integración sea posible. Pero por puro sentido común, si nos planteamos que hay una élite que configura un gobierno mundial, que maneja el sistema socioeconómico, que a partir de ahí controla el entramado político institucional, que por tanto todos los estamentos de poder político, económico y social que hay en el mundo no persiguen el bien común, sino todo lo contrario. Por pura lógica, si llegamos ahí hay que hacerse otra pregunta. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que pretenden? Esas grandes corporaciones manejadas por ese núcleo tan pequeño de personas, esa reducida élite, ¿qué es lo que quieren? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué objetivos tienen? Podemos pensar en nuestra inocencia, podemos pensar, quieren dinero. Bien, es una posibilidad, pero vamos a observarlos. ¿Dinero? Si ya tienen todo el del mundo. Es decir, lo que es dinero, lo que es riqueza, es imposible porque ya tienen todo el que quieren. No explica el dinero, la riqueza, el atesorar, no explica lo que están llevando a cabo tan tremendo. No explican tanto daño, no explican tanto dolor, no explica tanto sufrimiento, no lo explica. El poder, tener poder, si es que también ya lo tienen, tampoco lo explica. La fama, el éxito, si es que ellos no quieren tener fama. La élite de verdad no quiere ser famosa, no tiene ningún interés. Mirad, hay un texto en internet que son las profecías. Depende de la versión a lo que vayáis, se le llama Juan el Templario, Juan el Ermitaño o Juan de Jerusalén. Depende del nombre,
las profecías se datan en un siglo u otro, del siglo XI o XII al siglo XVII. Esas profecías son interesantes de leer. La tenéis gratuitamente en Internet. Tiene una primera parte de profecías que todas comienzan diciendo: cuando comience el año 1000 que siga el año 1000, pasará tal cosa. Cuando comience el año 1000 que siga el año 1000, pasará tal cosa. Y así nos va contando cosas. ¿A cuál peor? Tremendo. Muy duro, muy duro. Y la verdad es que me da igual que este texto proceda del siglo XVII o del siglo XII. El que escribió esto tenía alguna capacidad, porque dibujar tan perfectamente lo que está ocurriendo ahora es difícil. Que se haya llegado a tanto dolor, a tanto sufrimiento, a tanta injusticia, es difícil. Y que se detalle con tanto pormenorizadamente hace tanto tiempo, llama la atención. Por cierto, la segunda parte de las profecías ya no comienzan, las profecías que vienen en la segunda parte del texto, ya no comienzan diciendo cuando comience el año 1000 que sigue al año 1000. No, comienzan diciendo cuando estemos plenamente dentro del año 1000 que siga el año 2000, pasará tal cosa. Cuando estemos plenamente dentro del año 1000 que sigue al año 1000, pasará tal cosa. Y esas cosas que pasarán, no cuando empiece el año 1000 que sigue el año 1000, sino cuando estemos dentro, plenamente dentro del año 1000 que sigue el año 2000, esas cosas son, entre comillas, maravillosas. Dibujan la nueva humanidad. Dibujan la nueva humanidad. Con lo que el sabor de boca tremendo que se nos queda en la lectura de la primera parte se convierte en gloria cuando se lee la segunda parte. He sacado este texto a colación porque en la primera parte, cuando llegue el año 1000, que siga el año 1000, cuando empiece el año 1000, que siga el año 1000, hay una profecía que dice, unos pocos, literalmente, fijaros para decir esto hace unos cuantos siglos, dice, unos pocos gobernarán el mundo. Gobernarán la vida de todos los seres humanos. Los que se creen esclavos, los que se creen libres, todos vivirán bajo el dominio de estos pocos. Y dice a continuación, que vivirán en el anonimato, en sus castillos secretos de bosques escondidos. Castillos secretos de bosques escondidos. Se nos traslada una idea que es muy interesante. La idea de que los poderosos de cuando llegue el año 1000, que siga el año 1000, es decir, los poderosos de este momento no querrán fama, no querrán que se les conozca. Y esto es un hito histórico muy significativo que llama la atención que alguien hace muchos siglos se diera cuenta, porque los poderosos siempre han querido ostentar, ¿verdad? Que la gente los reverencie, que la gente los conozca, que la gente le tenga envidia, que lo admiren. Es lo que siempre han querido. Sin embargo, se dice, no. Llegará un momento, permitidme que sea ahora muy coloquial en mi expresión, que mandarán tanto que ya no necesitarán para nada que la gente lo admire ni que lo reverencie, todo lo contrario. Estarán ya en un nivel donde a la gente la considerarán un rebaño, la despreciarán. Y de ese rebaño despreciable no quieren nada. Van a querer que lo admiremos y ser famosos entre un rebaño despreciable que como nos consideran. No tienen ningún interés. Por tanto, su objetivo no es el dinero, no es el poder, no es la fama. Bueno, pues entonces, ¿qué? ¿Entonces qué? Y hay que darle vuelta de conciencia y de discernimiento. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué es lo que les mueve a originar tanto caos? Y ahí siguen cada vez más. ¿Qué es lo que pretenden? Y hay que, insisto, darle vuelta a la conciencia y usar el discernimiento. Y dándole vuelta al discernimiento daréis cuenta de una cosa. Tenemos un cliché de que esa élite, los miembros de ese gobierno en la sombra, son ateos o agnósticos. Son tan, entre comillas, perversos que estas personas no son espirituales.
no tienen creencias espirituales. No, esta gente son puramente materialistas y por tanto viven en lo que llamamos ateísmo o agnosticismo. Bien, pero mira por dónde, hace no demasiado tiempo, hay una plataforma llamada Wikileaks, que os sonará, que empieza a lanzar documentos, empieza a lanzar información, empieza a divulgar decenas de miles de correos electrónicos, no del núcleo duro de la élite, porque eso ni sabemos quiénes son, pero sí del círculo más cercano a ellos. Esos nombres que sí aparecen en los medios de comunicación como el no va más, que realmente están dirigidos por los que no conocemos. Y aparecen documentos, aparecen correos electrónicos de estos que están muy cerca del núcleo duro de la élite. Es curioso porque a Wikileaks, cuando empieza a sacar documentos, no se le persigue ferozmente. Pero cuando empieza a filtrar correos electrónicos que tienen el contenido que os voy a decir ahora, van a por ellos. Y en particular por su cabeza visible, que lo están persiguiendo e intentando de alguna forma destrozar desde ese momento. ¿Qué información tan importante tienen esos emails? Pues que ponen de manifiesto que esa creen de la creen tiene creencias espirituales, contrariamente a lo que hemos pensado. Oye, que no son ateos, que no son agnósticos, que tienen creencias espirituales. Pero ¿cómo van a tener creencias espirituales estas criaturas haciendo lo que hacen? Pues sí, lo que ocurre es que sus creencias espirituales no son como las tuyas. Es decir, dicho en términos muy gráficos, vosotros y yo tenemos creencias espirituales evolutivas, en conexión con la vida y con el sentido de la vida. Ellos tienen creencias espirituales involutivas. Porque la vida se puede vivir de muchas formas. Y ha habido siempre en todas las tradiciones seres espirituales de los que nosotros hablamos como espirituales, que nos han hablado de servicio, que nos han hablado de altruismo, que nos han hablado de compasión, pero también siempre ha habido seres espirituales que nos han dicho, no, el servicio a ti mismo. El servicio a ti mismo. Y esos seres espirituales aparecen en las tradiciones espirituales. En el cristianismo se habla con toda claridad de ellos, los seres espirituales involutivos. En los correos electrónicos que filtra Wikileaks no se le llama como lo llamamos nosotros, como le llaman las tradiciones, por ejemplo, cristianas, Satanás, los demonios, Belcebú, o Sorat, como lo llama Rudolf Steiner, o los asuras, como lo llaman los hinduistas, porque todas las tradiciones hablan de ellos. No, los nombres que aparecen son nombres que tienes que meterte en la enciclopedia, porque es la denominación de las fuerzas satánicas y diabólicas, la denominación que tenían hace miles de años. Tienes que remontarte a Sumeria, al Imperio Caldeo, para encontrar esos nombres. Pero en cualquier caso, más allá de los nombres, lo que tenemos ahí delante es la personificación de deidades, de seres espirituales involutivos. Y cuando esto empezamos a percibirlo, y insisto, los correos electrónicos no tienen desperdicio, que quedan en fincas concretas, quedan en sitios concretos para adorar a este, para hacerle sacrificio a este. Cuando esto lo empiezas a percibir, a mí se me vino a la cabeza esa escena tan tremenda que narran los evangelios cristianos y que muchos y muchas conocéis, pero que, como me ha pasado a mí, considerábamos que era una metáfora, hasta que te das cuenta que no es una metáfora, que te están diciendo una verdad, una realidad. Me refiero al hecho que conocéis muchos. Jesús de Nazaret es bautizado por Juan el Bautista, es bautizado el 6 de enero de un año. El año no se tiene claro, pero el Día de Reyes que nosotros celebramos, ese 6 de enero es el día que Juan el Bautista bautiza a Jesús de Nazaret. A partir de ese bautismo,
comienza la vida pública de Jesús de Nazaret. Hasta ese momento se sabe muy poco de él. A partir del bautismo en el río Jordán empieza su vida pública, que dura 3 años y pico. Bien, antes de comenzar la vida pública en febrero, finales de enero o febrero, Jesús de Nazaret se retira al desierto para prepararse. Voy a comenzar la vida pública, voy a retirarme al desierto para prepararme, para estar en silencio, para hacer ayuno, para estar en meditación, ante lo que tengo por delante. 3 años y algo más que van a terminar además como concluyeron. Y cuando está en el desierto sabéis lo que ocurre, ¿verdad? Lo narran los evangelistas, no uno ni dos, son varios los evangelistas que lo narran con toda claridad. Se le aparece un ser espiritual involutivo y habla con él. Y habla con él de una forma que merece la pena repasar. No nos conformemos con lo que aparece en los evangelios, las tentaciones, las 3 tentaciones de Cristo. No, hay que meterse dentro. Y sobre todo hay una tentación que no tiene desperdicio, amigos y amigas. Una tentación donde nos describen los evangelios cristianos que Satanás coge a Jesús y lo sube a un monte muy alto. Y cuando está en ese monte muy alto, donde se ve toda la tierra, le dice Satanás a Jesús: toda la riqueza del mundo, todos los poderes del mundo que ves, serán para ti si te postras ante mí. Si te postras ante mí. Jesús no se postra ante Satanás. Le da una respuesta de gran profundidad espiritual y no se postra. Merece la pena repasar esto en los evangelios. Pero ojo, fijaros, esto es una metáfora. Barajar la hipótesis de que sucedió realmente. Es decir, de que habida cuenta de la potencia de Cristo Jesús, de lo que iba a llevar a cabo, se le aparece Satanás para desviarlo de su camino. ¿Y qué es lo que le ofrece? Toda la riqueza y los poderes de este mundo son para ti. Si te postras ante mí, claro. Si te subordinas ante mí, si me rindes pleitesía, todo esto es para ti. Cuando nos acercamos a la élite actual, cuando percibimos que lo que quieren detrás de tanto originar daño, de tanto causar dolor, no puede ser el dinero porque ya tienen más del que pueden en su vida imaginar, no puede ser el poder porque también lo tienen, no la fama porque a nosotros nos desprecian, no quieren ser famosos entre nosotros. Cuando todo esto se va poniendo blanco sobre negro, estas palabras que Satanás le da a Jesús dan mucho que pensar. Y cuando se tienen esos correos electrónicos donde te dicen que estas personas adoran precisamente a Satanás, pues empiezan a cuadrar las cosas. Nuestra mente empieza a echar humo. Nuestra mente empieza a descuadrarse. Pero a su vez empiezan a ligarse piezas. Que hasta ahora es como un rompecabezas, que hasta ahora estaban las piezas sueltas, y ahora de algún modo empiezas a ver que aunque sea una cosa muy loca, oye, parece que las piezas van encajando. Parece que tiene sentido que aquí hay un puñado de seres humanos que, como se ha dicho toda la vida de Dios, han vendido su alma al diablo, que se han postrado ante Satanás a cambio de lo que Satanás le ofreció a Jesús precisamente, tener todos los poderes y toda la riqueza de este mundo. Y por tanto, cuando hablamos de objetivos de estas personas, sus objetivos, ojo, son espirituales. Pero claro, no tu espiritualidad ni la mía, es la espiritualidad involutiva. Es decir, lo que comparto con vosotros, amigos y amigas, como hipótesis para vuestra consideración, es que reflexionéis con tranquilidad, no solamente esta tarde, por favor, que reflexionéis con tranquilidad el hecho de que esta élite tiene un objetivo espiritual. El objetivo espiritual es extraviar nuestras almas. No quieren dinero, ni poder, ni fama. Utilizan el dinero y el poder, que es todo el del mundo, para extraviar almas. Es decir, dicho con más claridad, para que cuando se abra la puerta de la nueva humanidad, entren las menos almas posibles. Es decir, el menor número de personas posibles. Ellos saben perfectamente, porque ellos saben
Tener en cuenta que están regidos por un ser espiritual, por seres espirituales, involutivos, sí, pero son seres espirituales. Sabéis que todas las tradiciones coinciden en la figura del ángel caído. Son ángeles. Satanás es un querubín, que es el segundo nivel más alto de la jerarquía celestial según la teología cristiana. Y son ángeles que en un momento concreto se revuelven contra el sentido de la vida. No vamos a entrar en detalle, pero hay una frase de Al-Jalal, el gran místico sufi del siglo IX, que se le atribuye a Al-Jalal, que dice: Dios es yo, y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Permitidme que esas palabras tan tremendas y tan sabias las personifique en mí, pero para que lo entendáis, no porque yo sea digno de que eso se personifique en mí. Y yo diga, Dios es yo, y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Es decir, cuando dejo de aferrarme a la personalidad, al pequeño yo, a Emilio. Cuando la única posibilidad de que siendo Dios es yo sea Dios, es que yo no me aferre a Emilio. Porque si me aferro a Emilio me estoy aferrando a lo perecedero, a lo efímero. Eso no va a ningún sitio. Tengo que trascender eso. Bien, pues esta frase, aplicarlo a formas de vida que viven en dimensiones vibracionales más altas, que son ángeles, arcángeles, querubines, bla, bla, y que por las razones que sea, porque este tipo de cosas pueden pasar en todas las dimensiones, digan, ¿cómo que voy a ser Dios sin cesar de ser yo? No, ellos le dan la vuelta a la frase de Al-Jalal y dicen, Dios es yo, y yo soy Dios sin cesar de ser yo. ¿Cómo que voy a cesar de ser yo? Yo soy Dios, Emilio es Dios. A partir de ahí se produce una caída vibracional. Inevitablemente su vibración baja. Pero ahora bien, no dejan de ser seres espirituales, ¿eh? Vamos a ver, que algunos de los de aquí, no va a pasar evidentemente, pero que se convierta en psicópata mañana y en un asesino en serie, no va a significar que deje de ser persona. Si yo mañana me convierto en asesino en serie y cuando vuelvo a Valencia aquí el año que viene me llevo por delante a 10 personas y la poli no me ha pillado todavía, yo me sentaré aquí y seguiré siendo igual, aparentemente, claro. En la apariencia, en la esencia, vibracionalmente, consciencialmente, los cambios eran inmensos. Los seres espirituales cuando caen, siguen siendo seres espirituales, de la misma forma que una persona cuando cae en la debacle de originar muertes, sigue siendo una persona. Baja la vibración, pero siguen siendo seres espirituales. Y como seres espirituales ellos conocen y se lo enseñan a la élite lo que es Cronos y lo que es Kairos. Ellos saben que todo está cumplido, amigos y amigas. Lo saben. También saben lo que dice Cristo Jesús. Nadie sabe ni el día ni la hora. No os molestéis en buscar en el calendario el día ni la hora. Estar atentos a las señales. Ellos lo saben también. Y ellos, que están atentos a las señales, saben que Kairos se está precipitando. Ellos sí saben que el tiempo se está acelerando. No como la directora de este periódico que se le está haciendo más larga la semana. No, ellos saben, será porque la mujer no da abasto con todo el trabajo que debe tener. Ellos saben que el tiempo se está acelerando. Ellos saben, en definitiva, que se está acercando el momento en el que una puerta se va a abrir. La puerta de la nueva humanidad. Y saben que cuando ese momento llegue, que es inevitable, y que aunque no esté en el calendario, seguro que no le quedan cientos de años, ni mucho menos, no seré yo el que diga el número de años, pero seguro que a esto no le queda demasiado tiempo. Ellos lo que saben es que cuando se abran esas puertas, los que pasen esas puertas, los seres humanos, es decir, las almas encarnadas en seres humanos que pasen esas puertas, formarán parte de la nueva humanidad. Y al formar parte de la nueva humanidad, formarán parte de una nueva tierra, con una vibración distinta, en donde ellos no están,
porque vibracionalmente no pueden estar. La Madre Tierra está evolucionando en vibración, la Madre Tierra va a ser el desencadenante a la vez de esa puerta que se va a abrir. Y cuando la Madre Tierra en su evolución vibre, la resonancia Schumann nos muestra cómo va aumentando su frecuencia, cuando la Madre Tierra dé ese paso vibracional, solamente podrán estar en la Madre Tierra y por tanto la humanidad que está en esa Madre Tierra solamente podrán ser seres humanos, almas encarnadas, que tengan ese nivel vibracional. Y los que no podrán estar ahí. Y la élite sabe perfectamente que ellos no van a estar ahí. Ante eso, ¿qué es lo que quieren? Que el menor número posible pasen a la nueva humanidad. Esto es extraviar almas. Es así de sencillo. No lo va a explicar un periódico ni un telediario, ¿eh? Es más, lo más probable es que cualquier cosa que circule como esto, a la persona que lo esté exponiendo, pues lo pongan verde, pero como soy del Betis, que lo acusen de majareta, pero entonces que se vayan al libro de Ruth y vean de dónde viene la palabra de Mahalón, que fue una bellísima persona, un señor, un hombre de principios, así que el que a uno lo llamen Mahara es a lo mejor que nos pueden llamar, porque significa una persona íntegra, una persona de principios, una persona coherente, tan coherente que está Mahara. Esto no es broma, ¿eh? O sea, si os vais a la historia de Ruth en la Biblia, os encontráis a Mahalón.